Paz y bien, santa alegría. Soy el hermano Albert de la Cruz de Luz, de los Oblatos Ermitaños de la Inmaculada. O sea, soy oblato de los ermitaños de la Inmaculada. Voy a tratar de hablar otro poco de la contemplación, pero en esta oportunidad quiero referirme a qué significa en la vida de la contemplación, de la persona que va a hacer contemplación, del contemplativo, esa era la palabra que buscaba. ¿Qué significa hombre viejo? De hecho, ¿qué significa hombre viejo en toda persona que vive un proceso de conversión? Porque como les había dicho en otras ocasiones, la contemplación es un proceso de purificación constante. Cada acto de contemplación supone la renuncia a algo, supone el dejar algo atrás, supone el dejar parte del hombre viejo y comenzar el crecimiento espiritual de la nueva criatura. El hombre viejo, desde el punto de vista de San Juan de la Cruz, es todo aquello que supone búsqueda de placer por medio de los sentidos. Pero no me refiero a placer únicamente físico. Me refiero a todo aquello que me causa satisfacción. Y eso puede ser cosas tan sencillas como la comodidad, como ir al rinconcito en aquel café que siempre me gusta, o sentarme en la mesa de la esquina del restaurante porque me place, ver el programa de televisión que es mi favorito, o escuchar una canción, una música específica. Son placeres de los sentidos. Sensualidades. Cuando pasamos por la contemplación, cuando pasamos por el sedazo que yo había estado explicando en otro video, o por el fuego, o bajamos la espiral de nuestro aposento limpiando ese aposento, lo que hacemos realmente es sacando esas cosas, esas sensualidades del hombre viejo. Esas sensualidades son las que nos apartan de Dios. Por eso es que el contemplativo, el ermitaño de suyo, porque parte de nuestra realidad es ser contemplativos, va renunciando constantemente, porque va dándose cuenta que esas cosas que parecieran buenas, muchas de ellas ciertamente lo son, en alguna medida nos apartan de Dios. Esa renuncia de sí mismo, esa renuncia del yo, del egocentrismo, es parte de esa sensualidad que debemos dejar atrás. A ver, les puedo poner ejemplos. Por ejemplo, mi caso. Yo comencé hace muchos años a trabajar como moderador en unos foros de internet. Veía yo muchas discusiones entre personas muchas veces conocedoras de la doctrina, del magisterio, de teología. Mi trabajo era moderar, pero también en ocasiones yo entraba en ese tipo de debates o de discusiones o argumentaciones, y usualmente cuando se está en esa discusión, se está en ese tipo de debate, uno quiere tener la razón.
Eso es una sensualidad, querer tener siempre la razón. No necesariamente eso nos lleva a Dios. Así que otra orejita, utilizando la misma expresión que utilicé en un video anterior, sobre la vida contemplativa es recordar que cada contemplación tiene que hacerme renunciar a algo, tiene que llevarme a una purificación, y yo debo renunciar a cosas que posiblemente son buenas, o incluso siendo buenas, me apartan de Dios. ¿Qué cosas me apartan de Dios? ¿Qué cosas para Dios no son necesarias en mi relación con Él? Pues una de esas cosas es mi voluntad. Tengo que someter mi voluntad a la de Dios. Y la voluntad de Dios pocas veces la podemos comprender. Muy pocas veces, prácticamente todas las veces no comprendemos cuál es su voluntad. Y su voluntad o la providencia divina, hay muchas personas que la malentienden. A pesar de que no podemos entender su voluntad, no conocemos todo lo que es su voluntad, hay cosas que sí podemos saber. De forma general, Dios quiere que nos salvemos y que seamos santos. Así que de forma general yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Lograrme la salvación, que yo sea santo. La salvación ya ganada por Cristo en el Calvario, en la cruz. Y que yo tengo que alcanzar mediante la renuncia de muchas cosas. Pero la providencia de Dios o su voluntad no siempre son cosas buenas para mí. O por lo menos lo que yo puedo entender que es bueno. Es insondable la voluntad de Dios, su providencia, es insondable, no la podemos comprender. Y a veces entendemos providencia de Dios como cosas buenas. Fue providente que pasara tal o cual cosa, porque si esa tal o cual cosa no hubiera sucedido, a mí me hubiera pasado esta otra cosa mala. Y hablamos de la providencia de Dios en ese sentido. O yo tenía mucha hambre, no tenía dinero, y llegó alguien a tocar a mi puerta con alimento. La providencia de Dios me dio el alimento, ciertamente, pero la providencia de Dios también puede permitir una persona que venga a fastidiarnos, que venga a intentar sacarnos de nuestro centro. No hay manera de que desde el punto de vista de la geología, yo no conozco mucho de eso, pero lo que he leído, ¿verdad? Hay unos ciertos tipos de carbón que pueden convertirse en diamantes, y solamente es por presión. Necesitan presión, la presión de la tierra, para convertirse químicamente, cambia su estructura molecular y se convierte en un diamante, que luego, ¿verdad?, la persona que conozca de joyas pues la pule, la corta y tenemos los diamantes que tenemos. Pero antes era una piedra de carbón, y si no hubiera recibido la presión no se convierte en diamante. Por eso la providencia de Dios también permite la presión, que alguien nos venga a hacer quizás algo que nosotros entendemos que es malo, o nos mortifique. No tengo voluntad suficiente para mortificarme yo en mi vida penitente, pues el Señor en su providencia proveerá el que me dé la mortificación. Esas cosas también son providencia. Ella iba a ir a un congreso católico. Voy de camino al congreso. Tal vez
Me llamaron para yo ser una de las personas que va a hablar, a dar una charla. Y voy de camino al Congreso y se poncha una goma. Se me dañó el carro. Se calentó, botó todo el aceite. No sé, la razón que fuera, no puedo llegar. Eso también es providencia de Dios. Porque ese congreso en el que yo fui invitado a dar una charla me estaba llenando ya, antes de llegar, me estaba llenando de ego, de soberbia. Ellos necesitan que yo dé una charla. Y Dios proveyó para que tú te ejercitaras en la humildad. Se ponchó la goma, se dañó el radiador, el motor dejó de funcionar. No sé, pero no llegaste a la convención para ejercitarte en la humildad. Esas cosas también se logran por medio de la contemplación. Dios nos permite la contemplación precisamente para que entendamos la humildad y comprendamos qué cosas tenemos que dejar para lograr aquello que Él nos pide: ser salvos y ser santos. Hay tres aspectos por los que nosotros fuimos creados. Fuimos creados por amor y para amar. Fuimos creados para el servicio, fuimos creados para el ofrecimiento. Esas tres cosas se las debemos a Dios: amar a Dios, servir a Dios y ofrecer a Dios. ¿Y qué ofrecemos si todo lo que tenemos es de Él? Pues Él en su providencia nos da mortificación, dolor, sufrimiento. Permite que esas cosas lleguen para tener algo que ofrecer. Así es el amor de Dios, y así de insondable es esa misericordia y voluntad que lo caracteriza. Yo he escuchado personas, y no quiero caer en un juicio con esto, pero he escuchado personas, a veces católicas, pero también no católicas, que hablan de ser conversos y de conocer a Dios. Y lo dicen con mucha autoridad. Le voy a dar otra orejita. En el momento que tu contemplación te lleve a decir soberana soberbia, por no decir la palabra que debería decir, en ese momento sabes que no has sido contemplativo. La contemplación no nos lleva a conocer a Dios. Eso es imposible. Ni toda la eternidad bastará para poderlo conocer. La contemplación nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a la cara de Dios. Así de amoroso es Él. No podemos conocerlo. La persona que tenga la capacidad de conocer a Dios, pues no sé a quién conoce, pero a quien conoce no sería Dios. Teológicamente hablando es imposible. No sería Dios. Si nosotros abarcáramos el conocimiento divino, pues aquel que se llama divino no lo sería. Porque nosotros somos imperfectos, por consiguiente no tenemos capacidad de comprender a Dios. Pero comprendemos lo que de nosotros nos aparta de Él. Eso sí podemos comprenderlo, eso sí podemos entenderlo. Y la contemplación nos lleva a eso, a apartarnos de aquellas cosas que nos apartan de Dios, a hacer ese proceso de purificación mediante la contemplación, por la oración interior de la gloria de Dios. Y como les decía en otro video anterior, no encontrarás dos ermitaños, dos contemplativos, dos santos que tengan la misma experiencia contemplativa de Dios, que
que hayan visto la gloria de Dios y la puedan describir de la misma manera. Eso tampoco es posible. Precisamente porque Dios es Dios, se manifiesta, tiene sus epifanías con nosotros los seres humanos, que lleguemos por gracia de Él a lograr la contemplación de formas distintas, para que nadie, como diría San Pablo, se gloríe. Yo vi a Dios, yo esto, yo. Y comienza el yoísmo, ¿no? Comienza la soberbia, comienza el hombre viejo, comienzan las pasiones, las sensualidades, aquellas que debimos haber dejado atrás, que debieron haberse quedado atrás en el sedazo, en la red, que limpiamos cuando bajamos el espiral. Pongamos atención a estas cosas. La contemplación nos lleva a conocernos a nosotros de cara a Dios, y no a conocer a Dios no podríamos. Dejemos el hombre viejo, dejemos las sensualidades, busquemos ser humildes en el saber de Dios, busquemos que la voluntad de Dios sea nuestro querer. Paz y bien, santa alegría, bendiciones. Nos vemos la próxima.